Hay momentos en la vida en los que uno no se derrumba porque sea débil. Se derrumba porque está cargando una energía que ya no combina con la persona en la que se está convirtiendo. Y a veces, es justo en el silencio más profundo de la noche, cuando algo dentro de nosotros se da cuenta de eso. Imagina a alguien sentado a solas después de días pesados. No está pidiendo un milagro. No está tratando de ser fuerte. No está afirmando nada. Solo está cansado. Y en medio de ese cansancio surge un pensamiento extraño, casi fuera de lugar, casi inadecuado para la situación. Gracias. No por lo que pasó. No por lo que tiene. No por lo que perdió. Sino, gracias como si ya estuviera resuelto. Ese tipo de gratitud no tiene lógica para la mente. La mente mira los problemas. La mente mira el atraso. La mente mira el vacío. Pero el corazón, cuando entra en coherencia, no mira lo que falta. Reconoce lo que ya existe en alguna capa más profunda de la realidad. Y en ese instante, aunque no haya ninguna prueba, la energía de esa persona cambia. Nada afuera se transformó todavía. Pero por dentro, hay una señal distinta siendo emitida. Como si, por unos segundos, todo el cuerpo creyera en algo que los ojos aún no pueden ver. Y ese pequeño cambio, ese gracias antes, es más poderoso que cualquier técnica, mantra o visualización. Porque no nace de la esperanza. Nace de la frecuencia de conclusión. La vibración del ya es. La vibración que reorganiza el campo. La vibración que dobla líneas del tiempo. La vibración que convierte posibilidad en realidad. Y aquí es donde casi nadie nota. La gratitud que manifiesta no es la que se siente cuando todo mejora. Es la que se siente cuando nada ha cambiado todavía. Y aún así, eliges agradecer como si ya hubiera cambiado. Porque en ese instante, deja de haber diálogo con la realidad que los ojos muestran. Y comienzas a hablar con la realidad a la que el campo responde. Es en ese nivel donde la vida empieza a moverse a tu favor. Y si tú lo permites, en los próximos minutos, te voy a guiar a ese estado. El estado donde la gratitud deja de ser reacción. Y se vuelve creación. La verdad es que casi todos aprendimos a agradecer de la forma equivocada. Agradecemos cuando algo sale bien, cuando finalmente llega, cuando parece que todo se alinea. Agradecemos después. Pero el universo no opera en el después. La energía responde a lo que vibras antes. Y por eso tanta gente pasa la vida entera practicando gratitud. Y aún así, nada cambia de verdad. Porque no se trata de listar cosas buenas. No se trata de esforzarse por parecer positivo. No se trata de repetir frases que no sientes. La gratitud no es un pensamiento. La gratitud es un estado. Un estado al que tu cuerpo entra antes de la manifestación. Como si ya reconociera una realidad que tú todavía no vives. Y cuando digo realidad, no me refiero a lo que ves con los ojos, sino a lo que transmites como vibración. Porque a nivel energético, el campo no responde a lo que deseas. Responde a lo que eres mientras deseas. Por eso existe una diferencia enorme entre agradecer por lo que pasó y agradecer por lo que está ocurriendo energéticamente. Y cuando accedes a esta segunda forma de gratitud, la vida comienza a moverse diferente. Como si algo abriera espacio. Como si una puerta que siempre estuvo cerrada decidiera destrabarse sola. No es magia. Es coherencia. Cuando vibras carencia, atraes caminos que confirman la carencia. Cuando vibras plenitud, atraes caminos que confirman la plenitud. No porque estés pidiendo, sino porque estás emitiendo. Y quizá nunca te detuviste a sentirlo. Pero existe una versión tuya, ahora mismo. En una línea del tiempo donde lo que deseas ya es natural, ya es real, ya es cotidiano. La gratitud vibracional es el puente entre tú y esa versión. No jala el futuro hacia ti. Te jala a ti hacia el futuro que ya está listo. Y cuando entras en esa vibración, algo cambia. La respiración cambia. La postura interna cambia. La forma de mirar tu día cambia. No es que los problemas desaparezcan, es que dejan de comandar tu vibración. Y cuando la vibración cambia, la vida cambia con ella. Es ese estado, ese gracias antes. El que vamos a explorar ahora, no como técnica, no como esfuerzo, sino como un regreso a tu propia esencia vibracional. Porque la gratitud que crea realidades, no está en el papel, no está en la mente, no está en las palabras, está en el campo. Y cuando aprendes a sentirlo, el universo aprende a responderte. Cuando comienzas a observar tu energía con más sensibilidad,
Te das cuenta de que la gratitud verdadera no depende de sucesos. No nace de algo que llegó. Nace de una vibración que se organizó. Es como percibir una música afinándose dentro de ti. Antes de que la melodía empiece, sientes el tono ajustándose. La gratitud vibracional hace eso. Organiza el campo antes de organizar la vida. Y eso es algo que nadie nos enseñó. Porque la mayoría intenta manifestar solo desde el intelecto. Con pensamiento, con imágenes mentales, con frases bonitas. Pero el campo no responde al intelecto. Responde al estado. Puedes repetir soy abundante 1000 veces. Pero si tu pecho aún guarda tensión, si el estómago aún aprieta, si el cuerpo aún vibra miedo, el campo siente eso más fuerte que cualquier palabra. Por eso tantas técnicas fallan. No por falta de fuerza, sino por falta de coherencia. Porque todo en el universo, absolutamente todo, se mueve por coherencia vibracional. Y la gratitud es una de las pocas emociones humanas, capaces de crear coherencia instantánea. Calma el pensamiento, suaviza el cuerpo, alinea el corazón, reduce el ruido interno que bloquea la manifestación. Es como si, al sentir gratitud verdadera, cambiaras de estación, dejaras atrás esa frecuencia donde la vida se siente pesada, lenta, distante, y entraras en una frecuencia donde las cosas comienzan a encajar de una forma casi natural. Y lo más increíble es que esto no tiene nada que ver con merecer. Tiene que ver con compatibilidad energética. Imagina el campo a tu alrededor como un océano de posibilidades. Cada emoción que sientes es como un color vertido en esa agua. Cuando sientes carencia, tiras tinta de carencia. Cuando sientes miedo, tiras tinta de miedo. Cuando sientes ansiedad, tiras tinta de distorsión. Pero cuando sientes gratitud, la verdadera, la que nace sin prueba, es como lanzar luz a ese océano. Todo se aclara, todo se organiza, todo toma forma. Y en esa claridad, las posibilidades compatibles comienzan a acercarse. No porque pediste, sino porque te convertiste en un punto de resonancia. Así es como funciona la gratitud antes de que algo suceda. Te coloca en la frecuencia de lo que deseas, antes de que la vida te entregue eso físicamente. Y la vida solo entrega lo que encuentra coherencia dentro de ti. Y cuando eso empieza a tener sentido, surge una nueva pregunta, suave, natural, casi como un susurro interno. Si la vibración hace tanto, ¿qué pasa cuando empieza a cambiar mi cuerpo, y no solo mi mente? Aquí entramos en la parte donde la gratitud deja de ser emoción, y se vuelve campo energético. Existe un momento en que la gratitud deja de ser una sensación bonita, y se vuelve un movimiento físico dentro de ti. Es sutil, casi imperceptible al inicio. Pero cuando pones atención, es claro que el cuerpo entero responde a esa vibración. La respiración cambia, no porque la hayas forzado, sino porque algo abrió espacio para que respirara distinto. El pecho se relaja, no porque decidiste estar tranquilo, sino porque la energía que estaba contraída empieza a soltarse. Incluso el ritmo de tu mente cambia. Los pensamientos que antes llegaban atropellando unos a otros, ahora llegan más espaciados, más claros, más honestos. Como si la gratitud hubiera apagado un ruido de fondo, que tú creías que era simplemente tu manera de ser. Y es en ese punto donde te das cuenta de que la gratitud no es solo emoción, es fisiología energética. Tu cuerpo tiene formas muy específicas de decir. Cuando entró en coherencia, el corazón se vuelve más estable, la mente más suelta, la musculatura pierde ese microtono de tensión, la respiración encuentra un ritmo más profundo. El campo alrededor del cuerpo se expande unos milímetros, como si tu energía tuviera más espacio para existir. Y eso no es místico, es vibracional. Es como si el cuerpo dijera, esto es, aquí estoy seguro, aquí puedo alinearme. Porque la gratitud verdadera es un estado donde la sobrevivencia deja de comandar. Y cuando la sobrevivencia sale del centro, por fin la creación puede entrar. Por eso este estado es tan poderoso. Activa, al mismo tiempo, el corazón que calma, y el campo que emite. Y los dos juntos crean algo que la ciencia llama coherencia electromagnética. Y la espiritualidad llama alineación con el campo. Pero no necesitas un nombre para sentirlo. El cuerpo lo sabe. El cuerpo siempre lo sabe. Y cuando él se organiza, tu vibración cambia. Y cuando tu vibración cambia, comienzas a ver la vida desde otro lugar. Es como mirar el mismo paisaje, pero desde un punto más alto.
De pronto ves caminos que antes parecían imposibles. Ves posibilidades que no estaban visibles. Ves salidas donde antes solo había paredes. La gratitud cambia el cuerpo. Y cuando cambia el cuerpo, cambia la percepción. Y cuando cambia la percepción, cambia la línea del tiempo a la que accedes. Y justo en ese punto algo curioso empieza a suceder. La realidad a tu alrededor parece responder, no porque la hayas convencido, sino porque el cuerpo que estás habitando ahora es compatible con la vida que quieres vivir. Y esa compatibilidad crea un movimiento que pocos reconocen de inmediato. Un desplazamiento vibracional. Una especie de deslizarse hacia una versión más elevada de ti mismo. Es un cambio tan suave, tan silencioso, que muchas veces solo se nota cuando miras hacia atrás. Y percibes que ya no eres la persona que sufría por las mismas cosas. Y es justamente ahí, en ese instante en que el cuerpo cambia, y la energía se realinea, cuando la línea del tiempo empieza a responder de verdad. Cuando el cuerpo encuentra ese nuevo ritmo, el campo a tu alrededor empieza a emitir un tipo distinto de información. No es algo que notes de inmediato, pero la vida lo nota. Y, de pronto, empiezan a suceder cosas pequeñas. Cosas que, si no estuvieras consciente, llamarías coincidencias. Pero nada de eso es coincidencia. Es respuesta. Un mensaje que llega en el momento exacto. Alguien que dice justo lo que necesitabas escuchar. Una idea que aparece de la nada y resuelve un problema antiguo. Una invitación inesperada. Un encuentro aparentemente aleatorio. Todo muy sutil. Nada explosivo. Nada teatral. Porque la vida no necesita gritar cuando estás en la vibración correcta. Susurra. Y comienzas a notar esos susurros. No como señales desesperadas, sino como pequeñas confirmaciones de que tu energía encontró un nuevo carril. Es como caminar por un camino que antes se sentía irregular, lleno de baches, lleno de desvíos, y de pronto sentir que la superficie está más lisa. El mismo camino, pero un estado interno diferente para recorrerlo. Y cuanto más te mantienes en ese estado, más la vida parece organizarse a tu alrededor. No porque estés mentalizando fuerte. No porque estés haciendo todo bien. No porque encontraste la técnica perfecta. Sino porque estás vibrando desde un lugar que el universo reconoce. La vida responde a quien vibra conclusión. La vida acompaña a quien vibra certeza suave. La vida se acerca a quien ya está abierto para recibir. No como quien suplica, sino como quien se vuelve compatible. Y esa compatibilidad crea un efecto curioso, casi imperceptible al inicio, pero imposible de ignorar con el tiempo. Las cosas dejan de tardar. El flujo se siente más rápido. Los encuentros, más precisos. Las decisiones, más claras. Los caminos, más naturales. No es que todo se volvió perfecto. Es que dejaste de caminar contra tu propia vibración. Y cuando eso sucede, deja de haber esfuerzo para forzar la vida. Y comienzas a acompañarla. De una manera que hasta se siente íntima. Es en esta fase donde la mayoría vive lo que llaman milagros. Pero no son milagros. Son respuestas. La vida simplemente está diciendo: ahora puedo moverme. Ahora estás alineado. Ahora hablamos el mismo idioma. Y cuando ese diálogo entre tú y el campo se vuelve constante, algo aún más profundo ocurre. Una parte tuya entiende que no solo estás recibiendo respuestas, estás cambiando de identidad vibracional. Y eso transforma la manifestación de un deseo aislado en manifestación de vida completa. Y cuando esa nueva identidad empieza a nacer, trae consigo un fenómeno que casi nadie nota al principio. Una resistencia sutil, un eco, una sombra ligera de tu antiguo yo tratando de volver. Y aquí la jornada se profundiza, porque ese momento no es un problema, es una señal de expansión. Es curioso cómo, justo cuando la energía fluye con más ligereza, algo antiguo trata de regresar. No es un ataque, no es un signo de que perdiste tu alineamiento, es solo un eco, un pedacito de tu antiguo yo, tratando de recordar cómo era vivir en tensión, cómo era dudar, cómo era esperar mucho y recibir poco. Y ese eco aparece de formas tan sutiles que muchos ni lo notan. A veces es un leve peso en el pecho, a veces es una ansiedad sin motivo, a veces es un pensamiento pesimista que pasa rápido, como una nube que ya no pertenece a tu cielo, pero insiste en aparecer. Y si no entiendes la naturaleza de ese movimiento, podrías creer que estás retrocediendo, pero no lo estás. Ese es el cuerpo probando la nueva vibración.
no porque quiera arrastrarte de vuelta, sino porque está aprendiendo a acostumbrarse a un estado que antes era raro, y ahora está intentando volverse natural. Es como abrir una ventana que estuvo cerrada por años. Entra aire fresco, pero el aire viejo también empieza a salir. Y en medio de ese encuentro, hay un pequeño momento de turbulencia, pero es solo el intercambio sucediendo. La resistencia no es enemiga, es señal. Muestra que el cambio está vivo dentro de ti, porque nada resiste lo que permanece igual. La resistencia solo aparece cuando el campo realmente empezó a moverse. Y cuando lo sientes, en lugar de encogerte, te das cuenta de que puedes simplemente respirar, aceptar, dar espacio, porque la resistencia no necesita ser combatida, necesita ser atravesada. Cuanta menos fuerza pones contra ella, más rápido se disuelve. Cuanto más la observas sin identificarte, más rápido pierde forma. Cuanto más la dejas existir por unos instantes sin crear historias, más rápido regresa al lugar al que pertenece, el pasado vibracional. Y es en ese punto, cuando ese eco empieza a deshacerse en medio de la respiración, que algo silencioso ocurre. La energía que estaba atrapada empieza a liberarse, como si estuvieras limpiando una memoria antigua del cuerpo. Y cuando esa memoria se desprende, un nuevo alivio ocupa el espacio, una claridad más profunda, una vibración más estable. Es el cambio solidificándose dentro de ti, y en ese momento, te das cuenta de que ya no estás intentando ser alguien nuevo, te estás convirtiendo. Y es en esa transición, en ese intercambio entre lo viejo y lo nuevo, donde la identidad vibracional empieza a nacer. Cuando esa resistencia comienza a disolverse, y el cuerpo encuentra un estado más silencioso, surge una sensación extraña, como si estuvieras reconociendo una versión de ti, que siempre existió, pero que habías olvidado. No es un cambio abrupto, no es un salto repentino. Se parece más a notar que respiras diferente, y, de pronto, entender que así es como siempre debió sentirse. La nueva identidad vibracional llega así, sin hacer ruido, sin pedir permiso, sin exigir esfuerzo. Llega como un reencuentro. Despiertas y, por un segundo, algo dentro de ti se siente más amplio. La forma de mirar las cosas cambia un poco. Lo que antes parecía urgente ya no pesa igual. Lo que antes te sacaba del centro ahora solo pasa, como si ya no tuviera donde anclarse. Es como si la vibración antigua buscara un espacio, que ya no existe dentro de tu campo. Y eso cambia tus movimientos, cambia tus elecciones, cambia tu forma de responderle a la vida. Empiezas a actuar no desde el miedo, sino desde la certeza de lo que ya es tuyo. Es sutil, pero la vida lo nota antes que tú. Cosas que antes pedían coraje, ahora solo piden presencia. Cosas que antes exigían fuerza, ahora fluyen naturales. Cosas que antes desgastaban energía, ahora se sienten obvias, simples, posibles. La nueva vibración reorganiza tus decisiones, de una manera que la mente no logra explicar, porque no es lógica, es frecuencia. Y cuando empiezas a vivir en esa frecuencia, algo aún más profundo ocurre. Dejas de buscar señales, y te conviertes en la señal. Dejas de intentar convencerte, y te conviertes en convicción. Dejas de pedirle al universo, y te conviertes en compatibilidad con lo que deseas. Porque la nueva identidad vibracional no es un personaje, no es una pose, no es una máscara de soy positivo. Es un estado interno tan estable, que el cuerpo ya no sabe vibrar de otra manera. Y cuando nace esa estabilidad, la vida se acomoda a su alrededor. El camino se vuelve más ligero no porque sea fácil, sino porque tú te volviste coherente. La manifestación ocurre más rápido no porque aprendiste una técnica, sino porque te convertiste en una vibración que el universo reconoce. Y cuando esa identidad empieza a consolidarse, una comprensión profunda surge como un susurro. Si la gratitud cambia mi estado cambia mi campo, y mi campo cambia mi línea del tiempo, entonces lo que siento ahora es lo que está creando lo que voy a vivir. Y es justo ahí donde la gratitud deja de ser algo que practicas, y pasa a ser algo que eres. Cuando esa nueva identidad comienza a estabilizarse, la gratitud toma un papel completamente diferente dentro de ti. Deja de ser esa emoción suave y reconfortante, y empieza a tener un peso que no viene del esfuerzo, sino de la certeza. Es como si se volviera una vibración que se expande por todo tu campo, antes incluso de que pienses en ella.
como un pulso electromagnético que el universo reconoce de inmediato. Ya no es un agradecimiento, es un comando, porque la gratitud, en este nivel, no dice qué bueno que eso pasó. Dice, esto es lo que soy, esto es lo que vibro, esto es lo que emano. Así que esto es lo que la realidad tiene que reflejar. Y el campo, refleja. No por caridad, no por merecimiento, no por puntos espirituales, sino porque el universo es, ante todo, coherencia. Lo que eres por dentro, se vuelve inevitable por fuera. Y la gratitud verdadera crea ese tipo de inevitabilidad. No atrae cosas hacia ti, te coloca en la misma vibración de cosas, que ya existen en una capa más sutil de la realidad. Es como cambiar de estación de radio, y sintonizar otra. Las canciones siempre estuvieron ahí, tú eras quien no estaba en su frecuencia. Cuando la gratitud se vuelve un comando, la estación cambia. Y lo notas no porque algo extraordinario ocurra, sino porque el flujo de la vida cambia de ritmo. Las respuestas llegan más rápido. Las posibilidades aparecen antes que el miedo. Las decisiones se sienten más intuitivas. La sincronicidad se vuelve rutina. Los desvíos dejan de asustar y empiezan a orientar. La vida sigue siendo vida, pero deja de ser un campo de batalla. Y se convierte en un campo de resonancia. Todo lo que combina contigo, llega. Todo lo que no combina, se disuelve. Todo lo que estaba estancado, se destraba. Todo lo que tardaba, se acerca. Y empiezas a entender que ese movimiento no viene de fuera. Viene del estado vibracional que sostienes sin darte cuenta. Porque la gratitud, en este nivel, no está en lo que dices, está en lo que emites. Y es aquí donde la manifestación deja de ser técnica, deja de ser entrenamiento, deja de ser tarea. La manifestación se vuelve consecuencia. Y cuando realmente entiendes eso, surge un silencio dentro de ti, un silencio que no es ausencia, sino presencia de comprensión. No necesito buscar, solo necesito ser. Y de esa comprensión nace el verdadero gracias antes. No porque intentas adelantar el futuro, sino porque finalmente vibras como alguien que ya vive en él. A medida que ese estado de gratitud, comando se estabiliza, algo muy curioso comienza a pasar. Deja de parecer que necesitas hacer que suceda. No porque renunciaste, y mucho menos porque te volviste pasivo, sino porque tu campo, ahora coherente, empieza a mover la realidad antes de que tú muevas cualquier pieza. Es como si la vida comenzara a caminar hacia ti, mientras tú solo avanzas a tu propio ritmo. Piensas menos y percibes más. Fuerzas menos y recibes más. Planeas menos y simplemente sabes hacia dónde ir. La realidad deja de ser un muro, y se transforma en una puerta. Y lo más intrigante es que nada ocurre de forma dramática. No es explosivo. No es cinematográfico. Es silencioso, profundo, constante, casi inevitable. Empiezas a decidir con una ligereza que antes no existía. No porque todo esté perfecto, sino porque ya no vibras miedo al decidir. El miedo no desaparece, solo pierde el comando. La carencia no se va, solo deja de dirigir tus pasos. La duda no termina, solo ya no cambia tu vibración. Y sin ese ruido interno, el camino se vuelve más claro, no más predecible, pero sí más alineado. Percibes que las situaciones que llegan a ti tienen una especie de inteligencia propia, como si estuvieran siendo organizadas por algo mayor, y al mismo tiempo profundamente conectado a quien eres ahora. Y eso cambia incluso la forma en que ves los desafíos. Dejan de parecer castigos, y comienzan a parecer ajustes, alineamientos, pequeñas correcciones de ruta, que te mantienen en la frecuencia adecuada. La vida deja de ser resistencia, y se vuelve respuesta, y miras todo con una tranquilidad madura, como quien sabe que ya no persigue nada, porque lo que es suyo ya está caminando hacia él. Esa sensación, esa paz silenciosa mezclada con presencia profunda, crea el estado vibracional más magnético que existe, el estado de quien no está esperando, sino recibiendo. Y cuando ese estado se vuelve tu base, algo más profundo empieza a emerger. La percepción de que esta vibración no es temporal, no es un pico emocional, no es una fase, es una identidad. Es tu nueva forma de existir en el campo. Con el tiempo, algo en ti nota que ya no accedes a este estado de gratitud solo en momentos especiales. Se vuelve un telón de fondo, una vibración silenciosa que permanece incluso cuando haces cosas simples. Ordenar la casa,
conducir, trabajar, respirar. Es como si tu cuerpo hubiera memorizado un nuevo patrón. Y ahora funcionara desde él sin esfuerzo consciente. Y eso es poderoso, porque significa que la gratitud dejó de ser emoción. Y se volvió identidad. No practicas agradecimiento. Vives en agradecimiento. Como si la vibración de completitud se hubiera instalado en tus células, en tu respiración, en tus gestos, en tu silencio. Y esa estabilidad cambia la calidad de tu campo. Comienzas a emitir una energía que el universo reconoce de inmediato. Una energía limpia, sin ruido, sin urgencia, sin disputa, sin prisa. Y cuando la urgencia se va, la manifestación encuentra espacio. Es como si el universo solo estuviera esperando a que dejaras el camino emocional libre, para hacer lo que ya estaba listo para hacer. Así es como la gratitud se convierte en la vibración más magnética que existe. No jala nada, combina. Y cuando combinas con lo que deseas, la vida ya no necesita ser conquistada, solo necesita ser vivida. En este estado, empiezas a sentir que la línea del tiempo donde tu deseo ya es real, ya no está distante, está aquí, ahora, viva, aproximándose con cada respiración, no como futuro, sino como presencia. Y aquí entiendes, no con la mente, sino con el cuerpo, el verdadero significado de la gratitud vibracional. No crea la realidad. Sintoniza tu cuerpo con la realidad que ya existe. Y cuando esa comprensión se estabiliza, te abres naturalmente a algo aún más profundo. La experiencia de agradecer antes. No como ejercicio, sino como estado. Y eso es lo que quiero que sientas ahora. Cierra los ojos un instante. O, si estás escuchando esto mientras haces otra cosa, solo vuelve tu atención a tu pecho, como quien escucha un sonido distante. Respira despacio. No para relajarte, sino para permitir que tu cuerpo encuentre su propio ritmo. Siente el lugar exacto donde el aire toca al entrar. Siente el pequeño espacio que se abre al salir. Nada forzado. Solo presencia. Ahora lleva tu atención al centro del pecho. No necesitas imaginar nada. No necesitas visualizar. Solo siente ese punto, como si tocaras la vibración de tu propio campo. Y ahí, sin imágenes, sin buscar emoción, permite que un gracias nazca desde dentro. No en voz alta. No pensado. Sentido. Un gracias sin motivo. Un gracias que no espera nada. Un gracias que existe porque existe. Siente como ese gracias no pide. No suplica. No intenta manipular al universo. Declara. Gracias porque es. Gracias porque la vibración ya llegó. Gracias porque la línea del tiempo ya se abrió. Gracias porque tu energía ya combinó con lo que deseas. Gracias porque ya te convertiste en el campo que permite. Permite que ese estado llene los bordes de tu cuerpo. Permite que se expanda sin prisa, como si la vibración encontrara espacio donde antes había tensión. Nota cómo responde el cuerpo. Nota cómo el pecho se expande un poco más. Nota cómo la respiración baja más profundo. Nota cómo la mente hace menos ruido. Este es el estado del gracias antes. Desde aquí la vida cambia. Desde aquí la manifestación se acelera. Desde aquí empieza tu nueva línea del tiempo. Y cuando sostienes esto por algunos segundos, el campo entiende y responde. Cuando sostienes este gracias antes, aunque sea por instantes, un cambio silencioso comienza a ocurrir en el campo a tu alrededor. Es como si dijeras al universo, sin palabras, ya estoy aquí, ya vibro en la versión de mí donde esto existe. Puedes encontrarme. Y el universo encuentra. Porque cada línea del tiempo posible ya existe. Cada versión de tu vida ya está expresada en algún punto de la realidad cuántica. Hay una versión tuya en escasez. Hay una versión tuya en plenitud. Hay una versión tuya en escasez. Hay una versión tuya en plenitud. Hay una versión tuya perdida. Hay una versión tuya plena. Hay una versión tuya que espera. Y otra que recibe. Y lo que define a cuál de ellas accedes. No es el deseo. No es la fuerza. No es el merecer. No es la técnica. Es la vibración. Es la energía que tu cuerpo transmite. Antes incluso de que te des cuenta de que la estás transmitiendo. Y cuando entras en el estado de la gratitud vibracional. Esa gratitud que nace antes. Esa gratitud que no pide. Esa gratitud que declara. Cambias de lugar dentro del campo. No es una metáfora. Es un desplazamiento vibracional.
Dejas de existir en la línea del tiempo de la carencia. Y pasas a existir en la línea del tiempo de la conclusión. Y ese cambio no ocurre cuando el resultado llega. Ocurre cuando tú sientes, de verdad, que ya estás ahí. La vida no te lleva hasta esa realidad. Tú te vuelves compatible con ella. Y cuando eso sucede, las cosas que antes tardaban comienzan a acercarse. Las puertas que antes estaban cerradas empiezan a abrirse. Situaciones que antes eran pesadas comienzan a fluir. No porque se volvieron fáciles, sino porque cambiaste de estación. La línea del tiempo más elevada comienza a reconocerte, como alguien que vibra pertenencia. Y, cuando eso pasa, se acerca, se revela, se acomoda. Y te das cuenta de que nunca estuviste tratando de manifestar el futuro. Tan solo estabas encontrando a la versión de ti, que ya vive en él. Y esa comprensión lo cambia todo. Porque cuando entiendes que no estás creando desde cero, estás sintonizando lo que ya existe, toda la ansiedad cae, toda la prisa pierde sentido, toda la espera se vacía, toda resistencia se disuelve, y en el silencio que queda, aparece una claridad que no hace ruido. Yo ya soy la línea del tiempo que estaba buscando. La gratitud no te llevó hasta esa realidad. La gratitud te convirtió en esa realidad. Y cuando eso encaja, la vida por fin tiene espacio para acompañarte. En el fondo, todo lo que sentiste aquí, no es algo que tengas que conquistar. Es algo que tenías que recordar. Porque esa vibración a la que acabas de acceder, esa paz silenciosa, esa certeza suave, ese gracias antes que surgió sin esfuerzo, no fue creada ahora. Siempre estuvo ahí. Solo quitaste el ruido que la escondía. Y cuando el ruido se va, el campo se alinea. El cuerpo responde. La mente desacelera. La línea del tiempo se acerca. La gratitud se vuelve identidad. Y la vida empieza a moverse contigo. No porque aprendiste algo nuevo, sino porque volviste a sentir algo antiguo. Algo que siempre ha sido tuyo. La vibración de la creación. Esa vibración no viene del futuro. Viene de tu esencia. Viene del silencio detrás de los pensamientos. Viene del espacio entre una respiración y otra. Viene de ese lugar donde el alma sabe lo que la mente apenas está aprendiendo a confiar. Y ahora que lo sentiste, aunque haya sido por unos segundos, ya cambiaste. Tu campo ya cambió. Tu línea del tiempo ya cambió. Porque una vez que experimentas la vibración del ya es, la vida ya no logra encajarte en el todavía no. Así que lleva esta sensación contigo. No como obligación, no como técnica, sino como recuerdo. Recuerda lo que sentiste aquí. Recuerda el espacio que se abrió en tu pecho. Recuerda el silencio que te rodeó. Recuerda ese gracias antes que no necesitaba prueba. Eso es tuyo. Eso eres tú. Eso es vibración en estado puro. Y si esto tocó algo dentro de ti, si te recordó algo que quizá habías olvidado, escribe en los comentarios la frase que ancla esta línea del tiempo. Yo elijo vibrar el ya es. Esa frase no es mágica. Es un espejo. Refleja en quién te estás convirtiendo. Y si quieres que este estado te siga encontrando, quédate cerca. Hay mucho más sobre conciencia, vibración y expansión, que podemos despertar juntos. Al final, cuando cambias tu vibración, la vida cambia contigo, y esto, apenas, empieza.